El acta de la sesión número 20 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 21 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura de la cuenta. Señor presidente, se ha recibido correo electrónico enviado por la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile, CONAPACH, mediante el cual solicitan ser recibidos por la Comisión para exponer sobre el proyecto de ley que se encuentra actualmente en tabla. Y en segundo lugar, correo electrónico enviado por el profesor Bernabé Santelice de la Pontificia Universidad Católica de Chile, mediante el cual excusa su inasistencia a la presente sesión, esto es por motivos laborales. Esta es la lectura de la cuenta, presidente. Diputado Ulloa, tiene la palabra. Gracias, presidente. Solo me gustaría insistir en la necesidad de que recibamos a la CONAPACH, que lo ha solicitado en la próxima sesión, que es la primera semana de regreso del distrito. Ajá. Es que ellos quieren hacer una presentación, entonces ahí, presidente, usted vea, pero yo creo que es conveniente. Estamos hablando de una organización de larga data, una organización de carácter nacional, entonces a lo mejor no sería prudente en esa sesión, sería la siguiente, no sé, el presidente lo dirá. Por cosas de la agenda ya planteada, es mejor, como una organización grande que tiene mucho que decir, es mejor que lo hagamos en una sesión adicional la semana subsiguiente a la que ya tenemos. ¿Sí? Pero me parece estupendo, presidente, concuerdo con usted, y lo que sugiero es que sí, desde luego, le avisemos ya la fecha para que se programen bien. De todas maneras, eso está acordado. ¿Sí? Gracias, presidente. Acordado. ¿Le hacemos pasar a los invitados, presidente? Por supuesto que... ¿Qué pasan los invitados? Presidente, independientemente de que pasen los... yo quiero, si me permite usted, un tema distinto antes que comiencen los... Presidente, hace un tiempo atrás recibimos distintos dirigentes artesanales planteándonos los temas que dicen relación con la revisión a los artesanales de acuerdo a la nueva ley, ¿no?, de esta empresa Intertec. Yo quiero decir, presidente, que voy a incorporar un documento que me va a llegar enseguida para que, presidente, para que la comisión pueda, si le parece, oficiar a la Subsecretaría de Pesca y al Servicio Nacional de Pesca, porque la cantidad de irregularidades que se han cometido en estas revisiones o certificaciones de pesca son impresionantes. De hecho, hay constatación del propio Servicio Nacional de Pesca de la región de que esta empresa Intertec ha tenido severas deficiencias en este manejo, y por lo tanto aquí se han visto perjudicados los pescadores artesanales. Yo quiero, le repito, presidente, con su venia, que la comisión pudiera, una vez que más rato ingresemos el documento formalmente con los puntos que afectan, poder oficiar a la Subsecretaría de Pesca y al Servicio Nacional de Pesca para que se tomen prontas medidas en relación al tema. Yo creo que estamos de acuerdo, no hay objeción en aquello, así que acordado. Y presidente, está también, han llegado personas de, gracias, de CONAPACH, así que sería bueno avisarles que van a ser recibidos en la semana, que es la tercera semana, el tercer miércoles. El tercer miércoles de noviembre. 12 de noviembre. ¿El 12? El primer miércoles después de
Entonces estaríamos ahí recibiendo a la CONAPACH, graficar lo que habíamos conversado recién, de que por efecto de que los temas son variados de distintos puntos de la región, los que tiene CONAPACH, así que vamos a determinar una sesión, la subsiguiente, porque la anterior la tenemos copada. Adelante, tomen comodidad por allí. Bueno, tenemos hoy día la invitación, se encuentra presente en la sesión. Está por aquí don Julio Vázquez. Don Julio Vázquez, bienvenido. Vázquez Castro, profesor de la Universidad Católica del Norte. Y tenemos también a don Cristian Agurto Muñoz, usted, profesor de la Universidad de Concepción, con el propósito de continuar con el trabajo del mensaje que crea una bonificación para el repoblamiento y cultivo de algas, boletín número 9151-21. En este efecto, les ofrecemos la palabra para empezar ya a conversar de este tema. Bueno, mientras cargan la presentación... No, para entrar en contexto, para que la gente que nos acompaña en la sala y además la gente que nos puede ver, decir que este proyecto es un proyecto esperado para la pesca artesanal, es una posibilidad nueva para Chile, el hecho de diversificar, el poder cultivar, el poder sembrar el mar, como decimos nosotros, y en donde tenemos grandes expectativas, así que la charla de ustedes es muy bienvenida, así lo va a recibir todos los pescadores de Chile. El fondo marino está ahí, tenemos que ocuparlo. Bueno, yo creo que es importante este proyecto, nos parece una tremenda oportunidad porque Chile se dice un país acuicultor, pero más bien es un país salmonicultor. Y en ese sentido la diversificación es muy importante. Y especialmente la diversificación que tiene que ver con la pesca artesanal, porque esta es una oportunidad de poder cultivar. Nosotros hemos calculado algo así como 24.000 hectáreas disponibles, que corresponden al 20% de lo que la ley autoriza a las áreas de manejo para realizar cultivo con especies endémicas. Y en esto hay que pensar de que hoy día la pesquería de algas pardas, al menos, los güiros, es la pesquería más importante en el norte de Chile, por lo menos entre Arica y Valparaíso. Hay por lo menos unas 300 organizaciones, 300, 400 áreas de manejo, por lo menos la mitad de la área disponible para acuicultura está en el norte. El impacto social es muy importante. Y yo creo que esta ley que tiene que ver con repoblamiento y cultivo es una gran oportunidad, no solamente para los pescadores, sino que también para poder subsanar el efecto extractivo de los güiros. Hoy día estamos hablando de 3 millones de toneladas húmedas de extracción anual, donde el 80% es una alga que se llama vernacularmente güiro negro, que es Lesonia, una de las especies de Lesonia, y este es un organismo que nosotros llamamos ingeniero porque estructura las comunidades. Por lo tanto, cuando sacan Lesonia, sacan además 200 especies más, y eso genera un impacto enorme en el ecosistema. De manera que el repoblamiento y el cultivo son las herramientas necesarias para poder restaurar estos ecosistemas. Yo he estado leyendo un poco lo que se envió. Si bien es cierto, hay una regulación con respecto a este tipo de iniciativa,
creo que es importante considerar también que, y esto no es nuevo, los japoneses lo hacen, establecen laboratorios de producción de semillas. Las algas, y especialmente las más importantes, las que hoy día están dando las oportunidades de trabajo y el volumen de exportación, que son las lesonias y macrocystis, los güiros, son más animales que algas, ¿ya? O sea, necesitamos un laboratorio para poder reproducir sexuadamente a estos organismos, ¿ya? ¿Sí? Perdón, presidente, ¿sabe lo que pasa? Que es tan sorprendente la frase que me gustaría, si es posible, que nos explicara esto de más animales que plantas. Perdón mi ignorancia, pero... No, nosotros estamos recién conociendo estos organismos, así que, y nos dedicamos a eso nomás, así que, y generalmente estas preguntas son las más complicadas de resolver. Cuando uno tiene la visión de organismos de vegetales, tiene la visión del jardín de la casa, que uno lo corta y en los próximos 15 días tiene que llamar al jardinero porque crece. Esto se llama, ¿no es cierto?, un crecimiento vegetativo. Lo mismo es cuando uno se roba el rosal del vecino y saca un estolón y lo planta, ¿verdad? Lo que está haciendo es propagación de la parte vegetativa, de la parte somática. En estas algas eso no funciona. Funciona en el pelillo, ¿ya? En Gracilaria, los cultivadores lo que hacen es tomar 1 kilo, lo distribuyen en unas cuerdas, en paquetes de 200 gramos, y a los 2-3 meses triplican ese volumen, ¿ya? No hay reproducción sexuada, ¿ya? No hay participación de gametos de distintos sexos. En el caso de las algas pardas, no importa cómo uno las corte, nunca crecen. Y eso lo sabemos ya desde hace mucho tiempo. Estamos hablando de güiros, ¿ya? Entonces, lo que nosotros hacemos, reproducimos el güiro en el laboratorio. En el fondo es un invernadero en que hay que producir planta a planta, y eso hay que llevarlo a los pescadores, ¿no? Es muy difícil que los pescadores mantengan un hatchery en cada caleta, no tiene sentido, ¿ya? Lo que hacen los japoneses es, en la prefectura, la área más grande de producción de algas, de laminaria, el kombu, en Japón es Hokkaido, y lo que ellos hacen es mantener laboratorios que son del Estado, y ellos distribuyen plántulas a los pescadores artesanales, ¿no? Entonces, esa es una consideración que a mí me parece no está muy bien explicitada, y creo que es importante considerarla, ya sea para levantar un laboratorio o 2 laboratorios en el norte que permita proveer plántulas a los artesanales, ¿ya? El güiro es distinto a la luga, ¿ya? El güiro es distinto a la luga es distinto a la gracilaria, el güiro... Sí, es que el güiro pato, bueno, los pescadores artesanales, que es el que tiene los flotadores, macrocystis, es también distinto a las lesonias, ¿ya? Entonces, esas consideraciones las tiene que resolver necesariamente la academia, que mantiene el laboratorio. Acabamos, no hace mucho, 2 años atrás, Lesonia nigrescens, que se suponía distribuida desde Arica hasta el Cabo de Hornos. Le metimos biología molecular y nos dimos cuenta que es una especie críptica que tiene una distribución súper quebrada en los 30 grados. Lesonia nigrescens, voy a decir no existe porque no la hemos podido encontrar el holotipo que fue descrito el siglo pasado, ¿verdad? Y lo que es Lesonia nigrescens, claro, está, pero no sabemos dónde, ¿ya? Y hay un quiebre en los 30 grados de latitud, y esa lesonia se transforma en una cosa que se llama Lesonia verteroana, desde el sur del Perú hasta los 30 grados de latitud sur, y Lesonia spicata al sur de los 30, ¿ya? Son especies exactamente iguales, se llaman crípticas, pero son genéticamente distintas, ¿ya? Una de las cosas que estamos viendo, por ejemplo, la calidad de geles es distinta. O sea, lo que se extrae de las lesonias es un gel que se llama alginato y que está en la pasta de dientes, en la espuma de cerveza, en las pinturas, en los fijadores de los tejidos, desde y hasta implantes para células madre. O sea, es un producto top, y Chile produce el mejor alginato del mundo, ¿ya? Entonces, y sabemos que las del sur son más fácil comidas que las que están al norte. O
Entonces, cuando tengamos que hacer repoblamiento, tenemos que tener súper claro de dónde vamos a sacar material reproductivo. ¿Ya? Eso es muy importante, porque si no, va a ser trabajo perdido. En el proyecto está, por ejemplo, explicitado la prohibición de establecer híbridos, ¿verdad? Y eso me parece que puede ser muy interesante en el sentido de conservar la biodiversidad en los lugares donde tiene que estar. Bueno, yo traía algunos datos. Presidente. Sí, diputado, tiene la palabra. No me queda claro por qué son menos plantas que... Porque necesitan reproducción sexuada, no las podemos cosechar, ¿ya? Entonces, lo que se necesita... ¿Perdón? Igual que otras plantas. No, porque la mayoría de las plantas tienen crecimiento vegetativo. Pero hay otras que tienen reproducción sexual. Sí, claro, pero como lo que nos interesa son las algas, ¿verdad? Y estas algas en particular, no podemos pensar en sacar un pedazo y colgarlas de una cuerda como se hace con Gracilaria, ¿ya? Necesitamos un hatchet, necesitamos un laboratorio que produzca plántulas. Es más difícil que tener la planta del pelillo y de la luga en este caso. La alga gracilaria y la luga, por ejemplo, se reproduce más fácil. La luga, Bien podríamos captarla como lo estamos haciendo. La luga, si uno tiene un sistema de cosecha en que no se lleva el disco de fijación, la luga vuelve a crecer, ¿ya? En el caso de las lesonias... Pero para graficarlo, su semilla de la luga es semilla también. Claro, pero eso es más fácil de conseguir que el güiro, es lo que dice usted. No sé si es más fácil o no. Yo creo que las algas tienen ciclos súper complicados. ¿Ya? Tienen ciclos de vida muy complicados, algunos son trifásicos, es decir, tienen fases que son haploides, tienen un juego cromosoma, la fase sexuada tienen doble juego cromosoma y la otra tiene una combinación, y cada una por sí sola tiene morfologías distintas. Entonces, no son fáciles. En el caso de los güiros, lo que necesitamos es poder reproducir pequeñas plántulas, ¿ya? Esas pequeñas plántulas, uno podría, cuando recién empezamos, nosotros cortábamos y medíamos velocidad de crecimiento. Nunca llegamos a ningún número porque nunca crecieron, ¿ya? Esos son los volúmenes de extracción de los güiros hoy día. Estamos hablando de 320.000 toneladas secas de desembarque a nivel nacional. El gráfico de barras lo que grafica es qué porcentaje de ese total en los últimos 5 o 10 años corresponde a una especie, que es la más abundante y la más cosechada, que es Lesonia ex nigres, ¿verdad? Por lo tanto, el impacto es grande. Lo que pasa es que güiros son 4 o 5 especies, ¿ya? El güiro también es cochayuyo, también es macrocystis y las dos lesonias, y también la que va hacia el submarino, hacia el submarial, ¿ya? En la parte basal del cochayuyo, pero es la misma. En la parte de atrás del cochayuyo. Después del disco fijación, lo primero es el conoce popularmente como multipelo. Es la misma. El luche es una alga roja. El luche es el que se hace el sushi, ¿ya? Es por piropia se llama ahora, la acaban de cambiar. Ahora, si bien es cierto, tenemos alga a lo largo de todo Chile, la pesquería, si ponemos a Chile en el eje de las X ahí, la pesquería del güiro está centrado entre los 18 y los 30 grados de latitud, ¿ya? No porque no existan algas hacia el sur, sino que el tema es el desierto, porque el mayor costo asociado a la industria de transformación es el secado. Por lo tanto, el secado es grave. Para nosotros, disculpe, para nosotros en Aysén el problema es el secado y el transporte. O sea, claro, o sea, es carísimo llegar hasta acá con un producto. Pero bueno, esa es una barrera que tenemos que pasar, pero es una realidad. Hoy día, con la cada día menor biomasa disponible para cosecha, las plantas de secado en la cuarta región están recibiendo algas hasta de Puerto Montt. Algas en la cuarta región reciben en plantas de secado algas provenientes hasta de Puerto Montt. O sea,
O sea, estamos ganando plata. Lo que- Ahí hay una cosa que tenemos que resolver, porque es lo que hemos conversado acá. ¿Cómo es que cruzamos todo Chile para llegar a secar nuestras O algas? sea, si uno fuera más proactivo, el alginato se extrae en húmedo. Por lo tanto, nosotros secamos para exportar. Y las algas tienen, excepto las rojas, que hay extracción de agar-agar, las pardas Alginato. o sea, las vendemos con cero valor agregado, Claro. solamente secas. Claro. La única planta de alginatos en Chile es una planta de capitales japoneses que está en Buin, ¿no? Que es química. En el área donde se cosecha, la distribución desde el punto de vista geográfico más o menos es mitad y mitad, en el sentido de que hay mitad de stock disponible para cosecha en áreas de libre acceso y en áreas de manejo más o menos lo mismo. Sin embargo, la producción proviene en un 95% de áreas de libre acceso. ¿Qué significa eso? Los pescadores cuidan su área, pero le dan muy fuerte a las áreas libres, donde tienen acceso todos los pescadores artesanales con registro de pesca artesanal. Entonces, lo que tenemos que apuntar en el tema de repoblamiento es precisamente áreas de libre acceso, ¿ya? Las áreas de manejo están con programas de manejo asociados a sus recursos. Así que por eso ese dato no es menor, 95% de la extracción está focalizada en áreas de libre acceso. Eso es lo que yo les contaba. Tenemos muy buena información hoy día. Esta especie se divide en dos, por lo tanto los procesos de cultivo y de transporte vamos a tener que generar algunos resguardos. Hay diferencias en la producción de alginato, estamos recién estudiando eso. La proporción de los azúcares en los alginatos es súper importante. Aquí hay algo que hacer que tiene que ver casi con denominación de origen, lo mismo que pasa con los vinos. Los japoneses ya saben de dónde comprar y están pidiendo algas de determinados lugares, es porque ya han hecho el screening con respecto al valor agregado. Entonces es muy importante mantener los stocks en los lugares donde corresponde. Aquí hay algo que tiene que ver un poco la diferencia entre el norte y el sur. Más del 85% de la acuicultura está concentrada al sur de los 42. Hay un alto impacto ambiental, hay baja diversificación, yo diría bajo impacto social, porque los grupos económicos tienen altas inversiones, a diferencia de lo que va a pasar probablemente en el norte, donde pequeños grupos, pequeñas pymes, pequeñas organizaciones van a dar cuenta de esta diversificación, que probablemente no sean solo algas. Va a haber mucha fauna acompañante que va a ser interesante de estudiar también. A ver la otra. En el norte hay pocas bahías protegidas y probablemente están todas ocupadas, ¿ya? No va a haber una gran apuesta en producción masiva de algas, a no ser que vayamos a algo que es súper interesante y que tiene que ver con cultivo integrado, y es una forma de limpiar el mar, los cultivos multitróficos, en que se combinan algas con ostiones, por ejemplo. Los ostiones producen una cantidad grande de desechos, de metabolitos, ¿verdad?, que son nutrientes para las algas y que se pueden combinar también con peces en grupos de multitróficos y que van resguardando el ecosistema, ¿verdad? Y tenemos algunos datos que son importantes: unas 24.000 hectáreas disponibles entre el norte y centro-norte de Chile. Hay 780 organizaciones de pescadores artesanales. Hay más de 25.000 pescadores inscritos en el registro de pesca artesanal, no todos activos, obviamente. El hombre es el principal depredador del ecosistema, por lo tanto, ahí donde hay que generar los resguardos, hay que educar en el cuidado del ecosistema. Y hoy día las algas tienen el mayor impacto social y económico en el norte de Chile. La pesquería de algas es muchísimo más importante que la pesquería del jurel, por ejemplo, y que erizo, y que lapa, y que ya van quedando muy pocos. De eso estamos hablando, esos son los güiros, ¿verdad? La gente que es del norte, diputados, que es de allá de la zona, ¿verdad? Esa es
una imagen muy recurrente en las carreteras, toneladas de algas caminando por la carretera, son algas grandes, algunas llegan a pesar hasta 100 kilos por individuo. Estamos hablando de 3 millones de toneladas húmedas, 300.000 toneladas secas, una industria que el retorno estamos hablando de entre 90 y 100 millones de dólares. 90 y 100 millones de dólares. Nosotros proveemos el 10% de la biomasa mundial, ¿ya? Y Chile es el primer país, o el país que más extrae algas de praderas naturales. China y Japón producen 24 millones de toneladas, pero todo viene de cultivo. 3 millones son la producción del litoral. 3 millones de toneladas húmedas es la extracción, la cosecha y recolección. ¿Cuánto equivale el seco? 300.000 que exportamos. Es más o menos 1 a 10 o 1 a 12. Estamos hablando de la estadística del Servicio Nacional de Pesca, son 300.000 toneladas secas, ¿ya? Y más o menos son 15.000 pescadores que directa o indirectamente impactan a una fuerza social no menor. Tiene que ver con extracción de alginato, ya les decía, este es un azúcar que es transversal a todos. Nos levantamos y nos acostamos con alginato. Las damas no podrían llegar buenas mozas hoy día más de lo que son si no existiera el alginato, porque es la base de los cosméticos, las cremas, el champú, la pasta de dientes, etcétera, ¿no? La espuma de cerveza, muy importante. También es muy importante en el mantenimiento. También es muy importante para mantener la industria de cultivo del abalón. Y hay algo que es muy menor, marginal, yo diría, de consumo directo en el tema del cochayuyo. El cultivo del abalón se sostiene y se mantiene con macrociclos, con el huiro pato. Huiro pato. Huiro pato. Huiro pato, el del flotador. No huevo pato. Bueno, ahí hay algunas imágenes de dónde está el alginato, y creo que esa es la última, no sé si hay más. Bueno, es una de las pesquerías más marginales, de mayor riesgo social. En el norte aun cuando cada día está más organizada y con mayor rentabilidad, en un escenario bastante, yo diría, frágil, donde los precios los dicta los chinos fundamentalmente. Está bajando fuertemente el precio en playa, y yo creo que ya están súper estoqueados y tienen un valor bastante irreal, ¿ya? Debería regularse en el corto plazo. El gran peligro, esa era la última, el gran peligro es el evento niño. Los primeros organismos que salen a la playa y que se mueren por efecto de la temperatura son este tipo de organismos. Por lo tanto, una mortalidad dirigida como es la cosecha artesanal de 300.000 toneladas, sumado a un evento niño, podría ser desastroso. De esta manera que este proyecto, ¿verdad?, de repoblamiento y cultivo tiene además ese valor de poder tomar providencia de eventos naturales que el año 82-83, que fue el niño más grande que hemos tenido, distinto al del 97-98, las poblaciones se demoraron 10 años en recuperarse. Entonces, si eso le ponemos 15.000 pescadores artesanales, industria establecida, etcétera, etcétera, podría ser un impacto socioeconómico de envergadura. La palabra, Diputada Clemente Pacheco. Disculpa, la palabra Pero se la cedo. Por favor. Gracias, caballero, siempre. Muy bien. Gracias. Sí, muchas gracias. La nueva mayoría hay muchos caballeros. De la OI también, no, sí, Jorge, ya. No, solo quiero hacer una consulta. La semana pasada el gobierno nos entregó y nos dio su opinión con respecto a este proyecto de ley que tiene que ver con la bonificación y el repoblamiento de las algas, el cultivo de algas. A mí me gustaría saber cuál es la opinión que ustedes tienen del proyecto en sí, porque si bien es cierto, usted nos está entregando una mirada de lo que ha sido o es en nuestro país la extracción de este tipo de algas, que son las algas pardas,
pero me gustaría, ¿cuál es la opinión que ustedes tienen? ¿Ese proyecto acorde a lo que se está pensando como para hacer este desarrollo más económico, más productivo en las caletas de pescadores, en las áreas de manejo que ya están distribuidas con sus distintos recursos? Esto no pueden ser, además, o sea, no se pueden tocar. Yo creo que lo que hay que hacer en las áreas de libre acceso, y por lo tanto, si la bonificación o los montos que allí se están trabajando, lo que está planteando el Ejecutivo, está acorde a lo que ustedes están pensando o lo que la gente de la pesca artesanal está pensando para motivar sus caletas de pescadores a un desarrollo más productivo. Yo creo que va en la dirección correcta. Yo sí creo que hay que poner bastante resguardo en la bonificación y el cumplimiento de los objetivos. Por ejemplo, tiene que ver con supervisar desde la ciencia, diría yo, o de la técnica, los procesos de repoblamiento y cultivo, ¿verdad? Creo que hay que generar, o probablemente hay algunas brechas muy importantes que tienen que ver, por ejemplo, con el funcionamiento del área de manejo. Llevamos, no sé, 8 años tratando de generar un permiso para realmente autorizar a las áreas de manejo al cultivo en su 20% del área. Ese permiso depende de muchas instancias. La ley permite que la área de manejo se cultive el 20% de su área total con especies endémicas, ¿ya? Cualquiera sea la especie endémica, que no esté que no sea un banco, ¿verdad? Que no establezca un banco en la área de manejo, necesita de autorizaciones desde subpesca, la pesca armada, y hasta hoy día no tenemos ninguna, ¿ya? Solamente con algunas autorizaciones provisorias o experimentales, pero no tenemos una dinámica para si hoy día echara a mandar este proyecto, todas las áreas de manejo en Chile estarían trancadas, ¿ya? Entonces hay que salvar esa brecha administrativa para poder echar a andar este proyecto, ¿verdad? A mí me parece que va en la dirección correcta. Yo creo que no solamente desde el punto de vista ecológico, que permite resguardar los ecosistemas costeros, sino que desde el punto de vista productivo. Hoy día hay muchas oportunidades con respecto a las algas. Estas algas, nosotros hemos hecho análisis de comparativo entre los alginatos de las algas de Sudáfrica, de Canadá, de todo el hemisferio norte, de Nueva Zelanda, y los alginatos de las algas chilenas son top one, ¿ya? O sea, no hay mejor alginato que ese, ¿ya? Nosotros estamos trabajando con alginatos para implante de células madre y cultivo de células madre. Y eso obviamente cambia la visión del alginato que va hacia espuma de cerveza. O sea, los valores son órdenes de magnitud distintos. Entonces, pero de todas maneras quisiera decir que todavía faltan cosas que podemos ir resolviendo en el camino. Con Macrocisti no hay problema. Hemos resuelto los ciclos de vida, se puede cultivar hoy día. De hecho ya hay muchas iniciativas, hay proyectos FONDAP, proyectos FIP con cultivo de Macrocisti, ¿ya? Pero las lesonias son un poco más complicadas, ¿ya? Y ahí es donde está el valor agregado o el dinero. Diputado Iván Flores. Gracias, presidente. Me queda claro que la Subsecretaría de Pesca está en el camino correcto para tratar una cuestión que no solamente es importante desde el punto de vista económico y social, sino que además es urgente en el sentido de los requerimientos biológicos. Me quedan un par de preguntas, profesor Vázquez, porque cuando usted menciona, a ver si entendí bien, que el alga lesonian, cuando se extrae de un método artesanal ya no crece más. Eso es así. Por lo tanto, pudiéramos decir que de estos 3 millones de toneladas que hoy día se extraen en húmedo, ¿para cuánto tiempo más tenemos algas en Chile de seguir este ritmo? Afortunadamente para Lesonia es una especie que está reproductiva durante todo el año. Por lo tanto, lo que nosotros hemos hecho un poco en términos de políticas de manejo
establecer 3 o 4 recomendaciones a los pescadores artesanales que permitan la renovación del stock. Nosotros les decimos, sáquela completa, sáquela una cada 3, entre saque. Piense que usted es la tijera del peluquero que tiene diente por medio. Entonces, no vuelva al lugar en los próximos 6 a 8 meses. Es una especie que crece muy rápido, que está reproductiva durante todo el año y que si uno tiene buenas prácticas de cosecha, y eso lo que por lo menos ha permitido mantener, porque esto de 300.000 toneladas año, si ustedes ven el gráfico, secas, ¿no es cierto?, vienen increciendo desde el año 2000. Sí. ¿Ya? Esta fue una pesquería de recolección hasta el año 2000. Por la calidad del alginato y por las presiones de nuestros compradores extranjeros, del año 2000 en adelante se transforma en una pesquería de extracción. Entonces, más o menos hay entre un 30% que es recolectada, que es la mortalidad natural, que sale por impacto de oleaje, y el resto es cosecha. Ok, ahora, tengo varias preguntas que tienen que ver con esto, porque yo no creo que tengamos control sobre la totalidad del material extraído. O sea, usted es de un centro de investigación universitario, yo no sé si la institucionalidad pública efectivamente tiene un control sobre el total que es reportado dentro de estas 3 millones de hectáreas, por lo tanto pudiera hacerse algún tipo de plan de manejo como el que usted plantea. Tengo la sensación, déjeme, le voy a hacer varias preguntas. Tengo la sensación de que esto más bien responde a las medidas o a la capacidad institucional o del proyecto de investigación o la área de influencia que uno tenga como para poder recomendar o no, pero deben haber seguramente partes en el litoral en que sencillamente se siguen haciendo las prácticas tradicionales, y eso claramente, a mi modo de ver, por lo que usted ha expuesto, hipoteca nuestra capacidad de recuperación. Lo segundo es, pregunto si existen laboratorios de Ascheren en Chile en capacidad de poder ponerse al tono de lo que el gobierno hoy día está tratando de implementar como un sistema de estímulo al repoblamiento de algas. Tercera cosa, me queda claro que esta es una cuestión extremadamente especializada, sobre todo en aquellas especies que no conocemos o no sabemos exactamente cómo se comportan y mucho menos cuál es su condición reproductiva, como para poder esto masificarlo en una práctica de manejo y de cultivo. Lo otro, entonces, y aquí pregunto si de los 3 millones de toneladas, el 10% que representa el total de la biomasa planetaria es, entiendo yo, la totalidad de las algas que hay desde Arica hasta Magallanes. No tiene que ver con la cantidad extraída. ¿Tenemos entonces un catastro de la biomasa que tiene este país? A ver, voy a ver si me acuerdo de todas. Primero, afortunadamente, yo diría la pesquería de algas pardas, al menos, me voy a ser responsable de esa parte, debe ser una de las pesquerías mejor conocidas hoy día. Todas las regiones del norte tienen plan de manejo y tienen una mesa de algas funcionando. Por lo tanto, regionalmente hay planes de manejo donde el Servicio Nacional de Pesca tiene cierta visión y está regulando los planes y está vigilando fuertemente esto, ¿ya? Nosotros hemos llevado junto con la industria los primeros pescas de investigación, por lo tanto tenemos un catastro de cuánto tenemos y hoy día hay al menos un proyecto por región haciendo el catastro actualizado de la disponibilidad de los standing stock y los standing crop, o sea, cuánto tenemos y cuánto podemos cosechar. Por lo tanto, hay muy buena información. ¿Cuál era lo otro? La distribución de la biomasa, el 10% quiere decir Chile provee el 10% de la biomasa mundial para la extracción de alginato, ¿ya? Y de eso, ¿verdad? Todo lo que nosotros cosechamos, picamos y secamos para la extracción de alginato, todo proviene en este minuto de praderas naturales. No existen cultivos en Chile excepto unas cosas muy puntuales, ¿ya? Si tenemos la capacidad en instituciones de investigación, yo diría que hay 2 o 3 o 4 lugares donde hoy día están con hatchery, con ciclos de vida y estudiando las algas y produciendo, ¿ya? De norte a sur, yo diría hay una iniciativa pequeña en Iquique,
nosotros en Coquimbo, en Concepción, la Austral en Puerto Montt y la Universidad de los Lagos también en Puerto Montt. O sea, el país, yo diría, se parte entre pardas y rojas. Yo creo que las rojas, que son también de mucho valor agregado, Agar-Agar, Carragenano, hacia el sur, muy importante, hacia el norte los Huiros. No sé si me quedó algo. La pregunta, presidente. Entonces, estamos en vías de tener o ya tenemos un catastro nacional, porque el gráfico que usted hace es principalmente del norte chico hacia arriba. No hay datos en el sur, excepto una especie que está ahí definida, pero no en centros de cultivo. Para el sur, las algas pardas para el sur no son muy importantes por lo del clima, porque el costo del secado es muy alto. Entonces hay desembarques, pero muy marginales. La biomasa gruesa está entre Antofagasta y Coquimbo. ¿Ya? La explotación. La explotación. La costa de Magallanes está lleno de güiros. Sí, claro. Por eso digo, hay algas a lo largo de todo Chile, pero la pesquería está centrada en el norte. Por lo tanto, los esfuerzos de repoblamiento y cultivo van a tener que estar asociados un poco a las áreas de mayor impacto. ¿Y hay una razón para que se establezca que en las áreas de manejo solamente hasta el 20% puede ser cultivado con algas? ¿Es una razón biológica? No, es el 20% del área disponible para cultivo de especies endémicas, no solamente algas. Ya, cualquier externa. Claro. Correcto. Para cualquier especie. Podrían ser algas, podrían ser. Hay algunas iniciativas con Piure que se están manejando en la cuarta región, ostiones. ¿Y hay alguna explicación para que no pueda ser el 100? Está en la ley el 20%. Por eso. Gracias. Ya. Bueno, hablábamos de... El 40%. Sí, hablábamos, pero todavía no está vigente todavía. Ya, impecable. La ley está, pero el reglamento. Sí, falta el reglamento. Sí. Pero falta el reglamento. Sí, eso es lo que habíamos hablado en la reunión pasada, ¿no? Ya. Diputado Núñez, tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, yo creo que, como usted bien decía, profesor, efectivamente la situación de las algas pardas es bastante importante para el norte de Chile, particularmente en la cuarta región. Ahora, yo quería hacer una consulta. Entiendo, me han dicho los pescadores, que el alga, en el caso, una vez que se extrae, principalmente se exporta, y estaría la figura de cortada, secada o en jalea. ¿Ya? La exportación, lo que me han comentado, yo quería preguntar cuál es la posibilidad que tenemos, y si ustedes han incursionado, de incorporar valor agregado a la actividad de la, digamos, exposa a la extracción. Es decir, ¿qué es lo que quiero plantear acá derechamente? Las algas va a ser otra industria más de exportación de materias primas, donde tenemos la experiencia de la celulosa, tenemos la experiencia del cobre, o habría la posibilidad de hacer una experiencia distinta, donde nosotros pongamos paulatinamente valor agregado y tengamos también los efectos beneficiosos de ello. Yo lo pregunto por qué, porque yo creo que esas cosas no ocurren espontáneamente en los mercados. Ahí difiero de algunos, digamos. Yo creo que eso tiene que ser inducido, tiene que haber una política, tiene que haber una orientación, y de lo que uno conoce, hasta ahora da la impresión que es poco. Es una pregunta, quiero, dos más muy breves. Lo otro, respecto a la situación que planteó acá, si no me equivoco, uno de los diputados anterior, Fuentes. A ver, yo entiendo que el proyecto de bonificación busca justamente que se desarrolle un cultivo de esta actividad. Ahora, la gran duda que uno tiene siempre con las políticas de este tipo, se dice van a beneficiar a los pescadores. Después se empieza a aplicar la política y son muchos beneficiados menos los pescadores. Y argumentos hay muchos, ¿no? Que los pescadores no saben cultivar, que los pescadores son acá, son allá. Entonces, al final, uno aprueba una política con una orientación y después ocurre otra cosa. Yo me imagino que en este caso se hablaba también de la posibilidad de los jóvenes emprendedores. Bueno, hay un debate que tuvimos ahí con la Subsecretaría de Pesca de cuál era la viabilidad o no. Pero yo lo que le quiero preguntar a usted, en la experiencia de ustedes, del trabajo que han hecho, que también la Universidad Católica tiene un trabajo en terreno, ¿cuál es la posibilidad real de que esta política tenga como principal beneficiario a los pescadores? Y si es que la política tiene también que tener tal vez algunos instrumentos especiales o disposiciones que faciliten eso. Porque no estamos hablando de cualquier actor, o sea, el mundo de la pesca no es un mundo que tengamos gente pesca artesanal a priori calificada, al contrario, entonces hay varias características peculiares. Y por último, que casi técnico, yo entiendo que el riesgo del niño desapareció, digamos, lo que también tuvo el efecto de que no fueron las lluvias que se esperaban, pero
sea, No sé si tienen una nueva información de eso. A ver, vamos a empezar por atrás. No, la primera pregunta, esta actividad extractiva ha ido generando valor agregado. Al principio los pescadores sacaban y vendían directo. Hoy día muchas de las organizaciones artesanales tienen máquinas picadoras y le agregan valor, ¿ya? Muy menor, ¿ah? Y termina en la planta de transformación seca. El tema de la extracción del ginato es un tema de inversión grande. O sea, la industria del ginato es una industria que es muy particular y que probablemente los usuarios, a diferencia de un McDonald's o de cualquier otra cosa, es el que pide la transformación de un alginato muy particular, dependiendo de la actividad que van a hacer. El que compra. Entonces, la industria del alginato requiere necesariamente de un grupo de químicos muy especializados. Y los valores de montar eso son varios millones de dólares, Agregar ¿no? algo, para la industria extractiva de algas, para la industria extractiva de algas, el alginato, la jalea, ya es un producto de alto valor, que es discutible por muchas personas, pero para ellos ya es un producto de alto valor, por lo que está mencionando el profesor acá. ¿Cuál es la última? ¿Cuál es la diferencia del precio entre una tonelada de jalea y una tonelada seca? No sé, 100 veces. Como $20.000, ¿no? Claro, el pero hoy día alginato de gran calidad a $1.300 la tonelada de alga seca y $21.000 la tonelada de alginato. La costa tiene dueño y las áreas de manejo por ley no pueden ser, pertenecen a los pescadores artesanales. Por lo tanto, las pymes y esta iniciativa va, yo de acuerdo a lo que leí, apunta directamente a las organizaciones de pescadores artesanales. Por lo menos en el norte, las concesiones de acuicultura pequeñas son muy pocas, ¿ah? Son, yo diría, no sé, podrían sobrarme los dedos de la mano. En general, los pescadores son los que están organizados y están, yo diría, dispuestos a trabajar con cultivo. La experiencia de la universidad, tenemos al menos unas 6 áreas de manejo cercanos a Coquimbo, en que ya estamos trabajando con cultivo de algas, con cultivo suspendido, ¿ya? En proyectos FONDEF particularmente, donde ellos son socios de la propuesta, tienen que tener actividades con nosotros, tienen que poner recursos no pecuniarios, obviamente, y tenemos 2, 3 líneas, una cosa muy experimental, pero todos están esperando que esta cosa se pueda masificar, ¿verdad? Es un complemento de su actividad. En este minuto, como digo, es muy experimental, pero yo creo que las condiciones están para trabajar con pescadores artesanales. Diputada Clemente Pacheco, tiene la palabra. No sabe que a mí me agrada este proyecto, pero creo que tiene falencia y un poco lo está diciendo el profesor. Y eso un poco apuntaba a mi pregunta delante, porque tienen fortaleza y debilidad. Y una de las debilidades, cuando uno conversa y ve que en realidad los pescadores, las distintas caletas, los que somos de regiones que además pesqueras, quieren desarrollar y están viendo, porque no tenemos peces, entonces hay bastantes problemas con los recursos, y esto se da como una alternativa, porque hay en muchos lugares donde están sacando güiro, donde tienen su área de manejo en el sur, por ejemplo, pero también han plantado un porcentaje en su área de manejo de algunas algas. Hay también algo en la octava región con el tema del chicorio, en algunas áreas de manejo. Y en la tercera, no sé, también hay algunas otras experiencias, pero a mí lo que me llama la atención es que aquí echo de menos yo el IDEPA, de ya tenerlo como una institucionalidad para que pueda acompañar, tener apoyo económico y que realmente el gobierno se la crea en este cuento para poder nosotros tener entonces las caletas de pescadores
realmente con el acompañamiento y con la potencialidad que cada uno tiene, porque después llegan, entre comillas, consultoras que pueden hacer una buena pega, pero el problema es que llegan a los sindicatos y que es lo que dicen, ¿no? Un poco lo que decía Daniel Núñez, en que no, es que los pescadores no saben, es que no saben leer, que no saben sumar, que no tienen... Entonces, todo lo que es el tema productivo se va, digamos, hacia estas otras gentes que lo empiezan a administrar y pierde entonces la caleta y pierde también la familia, los pescadores que no tienen este valor agregado. Entonces, yo lo que le quiero pedir al presidente, y si tienen a bien los colegas, que podamos invitar entonces a la gente, a los empresas, no sé, que compran y producen este alginato, para que ellos nos puedan contar un poco su experiencia y cuáles entonces ven y cuál es el valor agregado, porque si bien es cierto, hay terceros, pescadores sacan el producto, los venden, pero con un precio bastante bajo, y después el valor agregado es enorme, porque sabemos cómo es la industria que se va a los cosméticos y un montón de otras áreas, a los fármacos, exactamente. Entonces el pescador sigue siendo pobre, sigue siendo discriminado y nunca se potencia en su desarrollo productivo. Entonces, por esa razón, a mí me gustaría saber y que podamos invitar cuál es su mirada, cuál es su opinión con respecto a los que producen el alginato, que podamos invitar. Yo creo que eso es digno de un acuerdo, ¿no? ¿Les parece? Para que repartan mejor la torta con los pescadores, sí, claro. Un poco eso. ¿Hacemos la invitación? Sí, pero yo lo ampliaría, yo me levanté para hacerle la consulta a lo que está porque tengo la visión del norte, lo que produce el norte a través de la universidad, me parece espectacular, vamos a tener Concepción, pero ojalá invitar también a la Universidad Austral y también a la Universidad de Magallanes, que también está trabajando con Hatchery en el estrecho, entonces para tener una visión más territorial de todo el país y no solamente de una zona, en ambos sentidos. Vamos a acordar de manera de invitar que sea lo más nutrido posible. ¿Le parece? Acordado. Diputado Ulloa. Gracias, presidente. Bueno, estamos refiriéndonos específicamente por lo que nos dice el doctor Agurto a dos tipos de, ¿cómo le llamo? Dos tipos de algas, ¿no? No es el mismo huiro de un determinado lugar al otro, ¿verdad? Digo esto porque me están entregando información dirigente en el sentido de que, por ejemplo, en nuestra región, en la octava, dice que efectivamente ellos cortan el güiro y este vuelve a salir, pero por ejemplo este año sale más delgado. Entonces ellos tienen más bien la creencia o la práctica les indica de que el problema no es que no salga si se corta, sino que es qué tipo de instrumento es el que permite el corte, si es el adecuado o no. Le cuento esto porque ya me lo hicieron saber. Entonces, si eso obedece más bien a este otro tipo de alga que es del sur, respecto a la que usted nos está señalando, o no. Perdón, no sé si me di a entender bien. Pero... El güiro pato, el del flotador, cuando uno lo corta, el macrocisti, cuando uno lo corta, uno se lleva los meristemas de crecimiento, y eso no crece. Lo que tiene el güiro pato es que el disco de fijación, como la raíz, tira nuevas frondas y estipes, ¿ya? Lo que se cortó hacia abajo se reabsorbe, entonces pareciera que vuelve a crecer, ¿ya? Pero son otras líneas. ¿Ya? Pero son otras líneas, ¿ya? Pero uno lo corta y vuelve a crecer, y crece súper rápido. Güiro pato, o güiro canutillo, también le dicen, ¿ya? Las lesonias, que es Lesonia trabeculata, que vive debajo del agua, y Lesonia nigrescens, las dos especies partidas, no crece. Nosotros hemos hecho todos los experimentos. Lo que pasa es que muchas veces, como la dispersión de las esporas de la misma planta no va más allá de 1 metro, vuelven a caer sobre sí misma y crece una planta, una pequeña planta. Nosotros hemos hecho todos los experimentos y no importa cómo uno lo corte, no vuelve a crecer. Y ahí tenemos que resolver un problema que tiene que ver con generación de biomasa. Hace muy poco le metimos biología molecular a las lesonias
y nos dimos cuenta que la planta de Lawsonia es como una frutilla, es una infrutescencia, es como una margarita. Cada margarita, cuando uno deshoja, me quiere mucho, poquito nada, es un individuo. Y en la planta grande de Lawsonia, cada rama es un individuo, ¿ya? Que cuando reclutan muchas juntas, coalescen, se juntan y crecen, ¿ya? Porque es la única forma de sobrevivir. Si una planta no se junta con la otra, los erizos, las lapas, se la comen, ¿ya? Entonces es una estrategia de supervivencia y crecen. Pero eso es lo que da la biomasa. Cuando uno cultiva en laboratorio, el individuo es una pequeña planta con un disco de fijación, un estipe y dos frondas, ¿ya? Pero cuando lo vemos en la naturaleza, es un individuo que pesa 100 kilos, pero es la coalescencia de muchos, ¿ya? Es una colonia. Muchas gracias. Pero ahí está claro que falta el acompañamiento. O sea, la gente debería estar en las paletas, necesita acompañar. Nadie crece solo, Clemira. Bueno, convenir, no está el diputado Núñez, convenir con él, sí, tuve que salir un ratito, pero importante lo que él también manifestaba, que bueno, que eso es algo que tiene tarea para nosotros. En definitiva, todos los estudios, conversábamos aquí un ratito también, el otro día fue tema, que todos estos estudios científicos que se hacen, ya que son de un carácter más bien de interés propio de los científicos, ¿no? Eso tiene que ir por otra vía, porque nosotros hemos generado, y ustedes lo han podido ver en sus regiones, que hemos generado lucas para la pesca artesanal y ha terminado en que el 70% queda en manos de otra parte y después dicen, se le dio 1.000 millones para la pesca artesanal. Y la comunidad está diciendo, oye, le pasaron 1.000 millones, estos tipos están enojados. Es en circunstancias que de los 1.000 millones hay a lo menos 650, 700 que quedaron en otras tareas, que igualmente son importantes, pero no van en una especificidad para la pesca. Entonces decimos nosotros, que por eso que digo que es tarea nuestra y no en el caso de ustedes, los citamos para saber mucho de esto que estamos aprendiendo más, pero eso es una tarea que nosotros tenemos que resolver, porque si se dice 700, 1.000 o 1.500 millones para la pesca artesanal, tiene que ir para eso. Y lo otro que se contemple como estudios científicos que el país necesita, se hagan por otra vía y con otros montos. Sé que... Presidente, yo quería, un poco para la tranquilidad de ustedes, yo diría que Chile hoy día es un referente mundial en el estudio de las algas marinas. Qué bueno. Hay capacidades muy buenas en Concepción, en la Austral, en Punta Arenas, en Coquimbo, y las capacidades están, el conocimiento, yo diría, está, y podemos generar un súper apoyo a este proyecto y un acompañamiento que a mí me parece muy necesario para resguardar los fondos públicos que vayan específicamente al objetivo que ustedes están estableciendo. Sí, claro. Aunque parezca inmediatista, pero nosotros decimos, en algún minuto peleábamos en la región nuestra, y se lo conversaba yo a Sergio Mesa, en algún minuto decíamos, están estudiando cómo saltan las ranas y ya sabemos cómo saltan. Entonces, ¿qué es lo que queríamos graficar en ese ejemplo? Es que queríamos empezar. Qué bueno que estemos empezando, porque en la pesca artesanal la gente se tiene fe y creemos que hay un mundo por construir debajo del agua, y falta esto, que decía Clemira, cómo es que con el INDAP pesquero, cómo es con este mismo proyecto que queremos sacar adelante, reforzamos a la pesca artesanal y empezamos a ser parte del mercado, no así como estamos trabajando casi en la informal, y en la informal tenemos mucho que perder, poco que ganar. Muchas gracias. Muy buenas tardes por la invitación. Para mí es un gran honor poder compartir mis experiencias e ideas acá en esta instancia. Yo trabajo en la Universidad de Concepción, soy oriundo de Talcahuano, biólogo marino, y dirijo un grupo de investigación aplicada que trabajamos con la pequeña y mediana empresa, y justamente nuestra intención es darle valor a las algas. Ha sido un camino, un nuevo nicho para nosotros, libre de muchas dificultades que quiero presentarles, y en base a ello también yo he organizado esta presentación en 4 etapas. Primero, un escenario actual de los recursos algales en nuestro país. Segundo, qué es lo que hacemos brevemente nosotros. 2 grupos, el GIPMAL y GRAVE. Tercero, yo hice, según lo que me solicitaron por teléfono, por cada uno de los artículos del documento que se me envió, algunas observaciones
que puse en la presentación en unas tablas. Y como la invitación se cursó por la creación del Instituto de Desarrollo, también hice unas últimas diapos correspondientes a esa idea, ¿ya? Así que con respecto al primer tema, escenario actual de los recursos algales en Chile, yo siempre parto con esta pregunta: ¿por qué no existe valor en nuestros recursos algales? Porque básicamente en nuestros recursos están el valor que se le da al grado de pureza del alga que saca el pescador y lo vende a los intermediarios o a la empresa extractiva, o en el porcentaje de humedad. Básicamente ese es el valor agregado que le da el recolector de orilla o el pescador artesanal. Por lo tanto, no existe un valor agregado en nuestro producto. A nivel mundial, nosotros fuimos hace unas décadas atrás uno de los primeros y principales productores de algas, exportadores de algas, pero hoy en día Chile se encuentra en una posición igual importante. Exportamos el 19% de las algas en el mundo y no somos más importantes y perdimos una posición privilegiada porque lamentablemente no cultivamos algas y sacamos algas porque tenemos una naturaleza que nos da mucha riqueza, por lo tanto nos dejamos de nuestro esfuerzo es menor y siempre esperamos que venga la primavera y el verano y con eso completamos todo el año. Y durante otoño e invierno tenemos un serio problema también en el mercado de las algas que disminuyen evidentemente las ventas, la rentabilidad, las utilidades y genera también los problemas sociales en sectores deprimidos en muchas regiones del país que están asociados a la costa y a esta actividad. Bueno, tenemos entre 400 y 500 especies de algas. El profesor acá podrá tener algún otro número. Yo estimo que ese es el rango que todavía se discute en la academia, en la parte taxonómica, de cuántos tipos de macroalgas existen, pero lo que sí es claro es que solamente 16 especies se comercializan. Y de esas 16 especies, solo 8 presentan una actividad regular en el tiempo, con un desembarque regular en el tiempo en nuestros puertos, y de esas 16 o de esas 500 o 400, solo una se cultiva puntualmente en algunas partes geográficas del país. O sea, básicamente estamos muy mal. O sea, cultivamos una especie que es la gracilaria o el pelillo, mediante, como lo mencionó el profesor, propagación vegetativa, porque podemos desarmarle y podemos obtener muchos más individuos desde un individuo inicial. Esta es una necesidad y es evidentemente un problema. Otro aspecto, lo que también habíamos conversado, por ejemplo, la mayor cantidad de alga que se exporta es en el secado de alga seca. Y esta tiene un precio promedio de $1.345 para diciembre del 2012, la tonelada. Sin embargo, habíamos hablado de que la empresa extractiva saca mayor valor porque extrae productos químicos de alto valor con muchas aplicaciones. ¿Antes que se seque, perdón, mi ignorancia, antes que se seque? Depende del proceso extractivo. Existe proceso extractivo en biomasa húmeda como en biomasa seca que tiene que estar seca y molida, ¿ya? Entonces, la carragenina, por ejemplo, la tonelada cuesta $12.000, el agar-agar $22.000, casi $23.000, los alginatos $13.500, alginato de magnesio $21.850 la tonelada, ¿ya? Ninguna alga, por lo tanto, desde mi punto de vista, presenta un valor agregado, dado que su aplicación está limitada a la extracción de estos compuestos químicos que se conocen como hidrocoloides: agar, colagar, carragenina y alginato. Y la exportación principalmente, el gran grueso de la exportación es en biomasa seca. Se mencionó acá si las estadísticas calzan. Si observamos las estadísticas de las exportaciones de Chile, no cuadran con las estadísticas del Sernapesca de los desembarcos. Por lo tanto, hay un tema importante ahí de que el Estado no logra fiscalizar ni cuantificar realmente cuál es el volumen de esta actividad. Quizás este dato es más importante lo que proviene del Banco Central, que son las exportaciones, para poder estimar más o menos qué fue lo que se desembarcó. Pero ahí existe un punto importante de la fiscalización en Sernapesca, porque esas estadísticas no cuadran con lo que realmente se está exportando. A modo de ejemplo, este 2012 se exportaron 43 millones, casi 44 millones de dólares, particularmente a Japón, Estados Unidos, Rusia, Tailandia, México, Dinamarca, Italia y Francia en orden decreciente. Son los principales clientes. Estos hidrocoloides se utilizan principalmente como conservantes, espesantes, gelificantes, etc.
productos que posteriormente importamos. Y desde ese punto de vista podemos considerar que no estamos agregando valor porque nosotros exportamos una materia prima elaborada, pero compramos todo el resto de los productos para utilizarlos acá. La evolución de las exportaciones se puede ver, esto es, la fuente es de Masako Noriwa, de ProChile, una institución estatal que está haciendo mucha difusión para poder exportar las algas. El mercado de las algas chilenas en el mundo es importante y su nivel de exportaciones es conocido, como decía el profesor. No somos desconocidos a nivel mundial. Y este ha ido en incremento, tanto en tonelaje como en precio, ¿ya? En los últimos tiempos. Las exportaciones de algas en el 2013, que es un dato más que ProChile lo tenía mucho más actualizado, por región se observa claramente que las regiones del norte tienen una importancia significativa. No obstante, concuerdo con quienes dicen que en el sur hay mucha biomasa algal y muy grande, incluso más grande que la que está en el norte, por las características propias de temperatura de agua. Lo que pasa es que también esa biomasa tiene algunas restricciones de veda, porque allí viven otras especies de importancia económica como la centolla, por ejemplo. Entonces, existe restricción de sacar algas pardas, que probablemente también tengan una cierta calidad de alginato, pero como está asociado a muchos otros organismos que también tienen importancia económica de alto valor, como la centolla, existe una limitación en la extracción, ¿ya? El escenario actual de las empresas exportadoras, desde el 2006 eran 36 empresas, pasan a 53 empresas que están exportando biomasa, y con respecto a los subproductos que se entienden como subproductos de alga, estos compuestos químicos, estos geles, también existe un aumento significativo desde el 2006 al 2013, tanto en volumen, en tonelaje, como en cantidad de dólares. Y también aumentan las empresas de subproductos a empresas extractivas, de 8 empresas el 2006 a 14 empresas que están comercializando subproductos de algas. ¿Ya? Aquí el 87% de estas 14 empresas está centralizada en 4 grandes empresas a nivel nacional. ¿Ya? Bueno, actualmente los desembarcos y exportaciones de algas solo confirman a nuestro país nuevamente como un proveedor de commodity, ¿ya? Con un bajo nivel de innovación, aunque la industria de los hidrocoloides considera que estos productos son productos finales, con alto valor. Agar, carragenina, alginato. ¿Ya? En este sentido, el valor agregado actualmente y particularmente para los pescadores artesanales está exclusivamente en el nivel de la limpieza, si vienen con menos o más arena, si vienen con otros organismos epífitos que se asocian a las algas, y la pureza de este y principalmente el contenido de humedad que esta biomasa pueda tener. La segunda problemática que nosotros sabemos y hemos identificado en el centro-sur del país tiene que ver que existen brechas entre la cadena de producción y comercialización, vale decir, directamente entre los pescadores artesanales o recolectores de orilla con las empresas intermediarias. En ello se identifican problemas entre los recolectores o productores con intermediarios y empresas procesadoras y exportadoras, que no son lo mismo. ¿Ya? Existen recolectores, intermediarios que compran en la costa y le venden a otros procesadores y exportadores, o empresas extractivas que posteriormente ellos son los que exportan. O sea, hay varios protagonistas en esta cadena, en este mercado de las algas. Existen pocos modelos asociativos entre los recolectores y productores, no existen canales directos de comercialización, ¿ya? Esto vale decir que no todas las caletas están bien organizadas, por lo tanto muchas veces se comercializa, en la misma caleta se pueden comercializar distintos precios en la misma alga, ¿ya? No existe cuidado por las normas de calidad de la biomasa algal, o sea, qué grado de pureza, cómo yo la quiero vender. Existen bajas o pocas capacidades de gestión y formalidad en los recolectores o pescadores artesanales con su relación con los productores o intermediarios. Existen muchas desconfianzas por incumplimiento, ¿ya? También entre las universidades y los pescadores, que a veces les encargamos que necesitamos tantas toneladas para procesar y a veces le encargamos 200 kilos, nos tienen 1 tonelada, o le encargamos 1 tonelada y no aparece porque andaban en otras actividades. Entonces existe desconfianza por mucho incumplimiento y eso tiene pérdidas importantes en esta cadena de producción. Existe un mal manejo de las praderas, se roba entre las mismas caletas, existe
existen serios problemas con respecto al manejo y a lo que se denomina como áreas de manejo o el cuidado de las praderas naturales. Y finalmente, un aspecto muy importante que ahí existe claramente, hubo un incumplimiento en las restricciones legales y también existe un déficit en la fiscalización. O sea, no da abasto los fiscalizadores para visitar y controlar los puertos, caletas o otras zonas donde se está extrayendo las algas. Por lo tanto, en este segundo punto, toma mucha importancia e impacto la creación de un Instituto de Desarrollo de Pesca Artesanal y Agricultura IDEPA y la Ley de Bonificación para el Repoblamiento y el Cultivo de estas algas. Una tercera problemática tiene que ver con la brecha entre las universidades o centros tecnológicos y el sector productivo. También yo asumo también los pescadores artesanales como sector productivo, porque son la base de toda esta cadena. Es bien conocido que en las universidades nosotros generamos conocimiento, que usted decía, por generarlo. Pero también la idea, y lo que evidentemente los países desarrollados hacen, es que le están exigiendo a las universidades, saque ese conocimiento de ahí y póngalo en la calle, porque eso es lo que necesitan. Entonces, tenemos mucha investigación, pero bajo desarrollo tecnológico. Hay mucha investigación en la universidad, pero no tenemos desarrollo tecnológico. ¿Ya? Esa es la primera barrera. La segunda barrera que está dentro de la universidad, antes de llegar al sector productivo, es que de estos pocos desarrollos tecnológicos, muchos no son escalables. Vale decir, funcionan muy bien en el laboratorio, pero no podemos escalarlos a un nivel industrial o a un nivel de prototipo o de planta piloto. Y como no podemos escalarlo, no podemos validarlo. Y si no lo validamos, lo que también quieren las universidades y actualmente los países modernos es patentarlo para poder licenciar. Por lo tanto, tenemos pocas patentes licenciadas. Sin embargo, ese no es el máximo obstáculo. El principal problema es que como tenemos pocas patentes solicitadas y estas muchas veces no son desarrollos validados, no son desarrollos replicables, por lo tanto tenemos baja innovación. Uno de los conceptos de innovación es decir, si yo creo algo, invento algo, lo tengo que repetir varias veces y me tiene que funcionar. Y si me funciona y es nuevo, es una innovación. Si yo creo algo nuevo y me funciona una sola vez, no es innovación. Entonces, tenemos esos problemas, una baja innovación. Tenemos pocas patentes adjudicadas, muchas, no tantas tampoco solicitadas, pero mucho menos adjudicadas. Pero luego viene, muchos de la universidad piensan, bien, ganamos, tenemos patentes adjudicadas, las queremos licenciar. Y ahí viene otro problema. ¿Cómo la licenciamos? ¿Cómo transferimos eso al sector productivo? ¿Ya? Y ahí vienen otros, ya no es la universidad responsable, esos investigadores, sino que son el sector productivo, y aquí está el problema de política, existe baja inversión y poco capital de riesgo, en este caso. Entonces, ese es un obstáculo mucho mayor para sacar el conocimiento de la universidad y efectivamente ponerlo en el mercado. Esto es lo que se conoce mucho en la universidad, en transferencia tecnológica, tenemos una idea, hacemos los planes de negocio, estudios de mercado, desde el punto de vista de investigación aplicada. Sin embargo, el desafío es licenciar o poder asesorar o crear empresas como lo existen en los países desarrollados, en la universidad, que crean diversas empresas de base tecnológica para generar riqueza. Como mea culpa, las preguntas que tenemos que hacernos los investigadores son, ¿tenemos el ánimo y el espíritu de hacer investigación aplicada o solo queremos generar conocimiento para la academia? Segundo, ¿tenemos las capacidades para hacerlo, para hacer efectivamente esta transferencia tecnológica y llegar al sector productivo? Tercero, tenemos las estructuras institucionales, estamos en pañales. Yo diría que casi todas las universidades en Chile estamos muy lejos de los países desarrollados que efectivamente están sacando el conocimiento de las universidades y lo están poniendo en el sector productivo. Por lo tanto, las estructuras y las políticas institucionales están recién empezando a desarrollarse. Y por último, hay una pregunta muy importante. Yo lo puse aquí en las empresas, nosotros trabajamos con empresas y también con agrupaciones de pescadores o asociaciones costeras. ¿Nos van a esperar estas empresas que pase todo este proceso? ¿Nos van a esperar los pescadores artesanales? En este último punto de vista, pareciera que no tiene nada que ver con lo que hoy día se quiere tratar, pero no obstante sí tiene que ver y mucho, debido a que la materia prima con la cual desarrollamos estos nuevos productos para darle mayor valor agregado, dependen actualmente de lo que nos entrega la naturaleza, ¿ya? Por lo tanto, existe una gran necesidad de manejar bien nuestras praderas naturales de algas y cumplir con las normativas, por sobre todo incentivar el cultivo de algas. En Chile no se cultiva. En los últimos años han existido, evidentemente, y sobre todo en las últimas décadas, muchos aportes gubernamentales para distintos proyectos en área de cultivo.
existen varios manuales de cultivo a nivel de laboratorio, existen cultivos pilotos a nivel demostrativo, de algas pardas, está resuelto, existen solicitudes de patente, existen patentes de cultivo, existe el capital humano, etcétera, pero todavía seguimos cultivando una sola especie. ¿Por qué? Bueno, existen diversas dificultades y argumentos, sin embargo, todos somos responsables, los investigadores, las universidades, centros tecnológicos, los pescadores, el gobierno y los empresarios. No obstante, debiera haber sido... No obstante, existen, como mencionaba el profesor, otros países que quizás han pasado por esto. Yo estuve el lunes y martes ayer con un grupos tecnológicos de acuicultura, de algas también, de Francia, y pasaron exactamente por estas mismas problemáticas. Claro, un par de décadas más atrás, pero ahí existen buenas experiencias que podemos observar, en Noruega, en Francia, en Japón. Y por lo tanto yo agradezco esta oportunidad para tratar estos temas. Bueno, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros hacemos investigación, estamos haciendo desarrollo tecnológico y estamos intentando hacer innovación, ¿ya? ¿Y en qué lo hacemos? Nosotros somos un grupo de biotecnología marina, queremos transferir tecnología al sector productivo nacional e internacional que deriven en la apertura de nuevos negocios y mercados a partir del uso de macro y microalgas, ¿ya? Trabajamos con 14 empresas de distintos rubros, muchas de ellas asociadas a las micro y las macroalgas, y 2 empresas de los medios de comunicación. Tenemos un sinnúmero de relaciones internacionales. Yo le había mencionado recientemente, estos 2 últimos días, estuve en la Embajada de Francia, con el Centro de Estudio y Promoción de las Algas de Francia, y 2 polos tecnológicos empresariales y sociales con respecto al desarrollo de la acuicultura en la Bretaña francesa, y sobre Acuimer también, que es un polo de producción de productos acuáticos importantes. Ellos están ahora actualmente en Puerto Montt en la Feria Acuasur. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en este grupo de investigación de biotecnología marina? Hacemos 3 cosas. Cultivamos algas, hacemos escalamiento industrial, extraemos compuestos químicos, no los hidrocoloides que muy bien se conocen, estos geles, y hacemos nuevos productos de algas. Por lo tanto, tenemos distintas líneas de investigación. Una de ellas son la tecnología de cosecha y de cultivo, aplicaciones en la bioremediación de ambiente, particularmente usar las algas como biofiltros para capturar metales pesados, biomateriales, bioenergía, nutracéuticos, farmacéuticos, cosmecéuticos y alimentos funcionales, que es donde está el mayor valor agregado. Biomasa o compuestos químicos de algas que estén destinados a esos últimos, no tan solo líneas de investigación, sino que mercados, tienen un alto valor y generan mucha utilidad. Tenemos distintos equipos de trabajo en este grupo de investigación: formulación y gestión de proyectos, cultivos hidrobiológicos, extracción y purificación de compuestos, caracterización química, modelación numérica, desarrollo y validación de estos nuevos productos, transferencia tecnológica y difusión a la comunidad no académica. Brevemente, tenemos proyectos en evaluación de capacidad antioxidante, entregas algas rojas comestibles como ingredientes para la industria nutracéutica. Hacemos infusiones y bebidas, no energéticas, pero bebidas frías con antioxidantes de algas y hierbas medicinales, ¿ya? Se hicieron las pruebas organolépticas para saber los rangos de tolerancia, de sabor y color y olor que la gente lo pudiera obtener. En Chile nosotros consumimos muy pocas algas, pero podemos implementar porque tienen muchos compuestos químicos promotores de la salud y que reducen el riesgo de muchas enfermedades. Lamentablemente nosotros desperdiciamos nuestra biomasa y la exportamos. Pero como el mercado es mercado, si no se quieren comprar en Chile, por lo menos que lo produzcan empresas chilenas o sectores chilenos y que se lo exporten a quienes sí consumen productos de algas, ¿ya? Otro proyecto importante es Algae Filter, que es biofiltro de algas inmovilizadas en matriz polimérica para el tratamiento de aguas con alto contenido de metales pesados. Esto está particularmente focalizado a la zona norte del país. Las algas se conocía que se pueden usar cultivándose como biofiltro porque absorben los metales pesados y otros compuestos contaminantes y limpian las aguas. El problema es separar el alga después del agua. Entonces la gente empieza a encontrar que hay mal olor, que el agua tiene un color, porque está con las algas. Entonces la gente dice que el agua está contaminada, pero muchas veces hay un mal olor porque están las algas y están las bacterias trabajando naturalmente, limpiando el agua y generan esos malos olores. Pero una forma de solucionar esos problemas es encapsularla, es decir, hacer una especie de bolitas de algas
donde estas bolitas sean impermeables de adentro hacia afuera, el alga no tenga contacto con el agua, pero sí el agua tenga contacto con el alga, y el alga puede absorber estos metales pesados y nosotros recuperamos el agua limpia, con reducción. Está pensado para la minería este proyecto, se está trabajando con ello, y también para el agua potable del norte, que tiene altas concentraciones, por ejemplo, de arsénico. Y en el norte hay muchas algas pardas que pueden servir como matriz para ello. Desarrollo de mallas en biomaterial, estamos trabajando para proteger la fruta de exportación con compuestos antimicóticos, antihongos, antibacterianos y antioxidantes para proteger nuestra fruta de exportación. Tenemos una pérdida de hasta un 10% de la fruta, no se paga porque se echa a perder, porque en el traslado, post cosecha, se echa a perder y se oxida. Oxidarse es que se pone café. Cuando uno come una manzana o el membrillo, cuando se machaca, se pone café, se oxida, igual el plátano. Entonces nosotros podemos evitar con compuestos antioxidantes de las algas. Desarrollo de papeles y finalmente plásticos de alga, que este es un proyecto que ya termina este año y va a haber una experiencia industrial demostrativa que hemos generado distintos productos plásticos biodegradables, 100%, se degradan en 99 días y están hechos a partir de algas chilenas. Por lo tanto, estamos haciendo cosas un poco distintas en base a algas. Tenemos, en términos de protección intelectual y transferencia, tenemos una patente solicitada, tenemos 6 estudios de patentamiento en ejecución, 3 estudios de mercados en ejecución y varios convenios con las empresas asociadas y coejecutoras. Estas empresas no son grandes empresas, son micro y medianas empresas. Ahí es donde está el mayor interés por innovar, y sobre todo en este rubro asociado al mar. Hay mucho interés del empresario. Si nos quieren visitar, nuestra página web es guimar.com. Ese es un grupo joven, altamente motivado, que está haciendo estas nuevas cosas. Otro grupo, las algas. ¿Dónde tienen sede? En el Centro de Biotecnología de la Universidad de Concepción. Pero un tantito, para no alejarnos un poco de después, usted tenía la... Se lo olvidó. Lo interrumpo un ratito. Clemira, está pidiendo la palabra. Sí, para no alejarnos de la información. Sí, mira qué bueno, porque en la primera parte de la exposición él planteó de todos los proyectos, la necesidad que existe, incluso afirmando un poco también la inquietud nuestra de tener prontamente el IDEPA, etcétera, para poder potenciar las caletas. Mi consulta es específicamente la universidad y toda, también la Universidad Católica, que el señor también hablaba de proyectos que ustedes postulan y piden de investigar, de todo lo que es la extensión y investigación que tienen las universidades. A mí me gustaría saber cuántos recursos económicos ustedes logran tener y cuántos de proyectos, que no son plata, sino que ustedes consiguen esas platas para poder aplicar. ¿Cuántos recursos, cuánta plata es eso? En cuántos proyectos y cuánto han dado un buen resultado, porque yo creo que eso también es algo que me gustaría saber y me interesaría tener ese dato. Es una problemática. En los últimos, desde el 90 hacia adelante, se incrementaron mucho los aportes en investigación y desarrollo, básicamente, pero lamentablemente es muy poco lo que ha obtenido buenos resultados escalables o transferibles. Yo creo que todos los proyectos resultaron bien, pero hay un problema de que resultaron bien desde el punto de vista científico, y llegaron, pero no comercial. Pero es porque estamos todavía empezando, no existe una cultura realmente de investigación aplicada para el comercio, ¿ya? Actualmente las estadísticas son negativas en ese aspecto. Ahora, los recursos tampoco, en vez de aumentarse, se han ido disminuyendo para hacer investigación aplicada, como respuesta a de que no había algo realmente puesto en el mercado. Pero para ponerlo en el mercado tampoco es fácil, y no tan solo depende de la universidad, como yo lo mencioné. Hay muchas cosas que dependen de la universidad, pero también dependen de políticas y estructuras que en Chile no existen o no son claras, ¿ya? Por lo tanto, todos son responsables de que tengamos hoy en día aproximadamente un 1% de transferencia tecnológica efectiva en el mercado, ¿ya? Pero tampoco eso es tan malo, porque los países más desarrollados tampoco no tienen un 50% de transferencia. Es decir, existe un riesgo. Estos tipos de proyectos son de riesgo tecnológico y tienen que asumirse así como política de Estado. Lo que sí tienen que cambiar algunos aspectos, ¿ya?
Con respecto a los proyectos, son proyectos concursables, existe mucha competencia a nivel nacional por muy pocos recursos y son proyectos de cofinanciamiento. Depende del fondo, si es Corfo es con un 20% que tienen que aportarlo las empresas participantes. Con respecto a lo que es el programa de ciencia aplicada de la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología es un 30%. Ellos cofinancian un 80 o un 70, varía ahí dependiendo si es Corfo o CONICYT quien da los fondos. Ese sistema de cofinanciamiento yo no sé si es el mejor, ¿ya? Porque hace involucrar a empresas en estados iniciales de muchas investigaciones que pretenden ser aplicadas. En Estados Unidos y en otras partes no es ese el modelo que se está aplicando y quizás por eso también, entre otras cosas, el resultado final no es tan bueno con respecto a la transferencia efectiva de nuevas tecnologías en el mercado. No sé si pudiera completar un poco. Sí, por supuesto. Ahí sí. Hay que pensar que Chile destina menos de un 1% de su Producto Interno Bruto a ciencia y tecnología. O sea, estamos lejos de tener una capacidad desde el Estado para hacer innovación importante. Sin embargo, hay una cantidad enorme de instrumentos y de financiamiento hacia específicamente el área que estamos hablando. Hay un FONDAP que tiene la Universidad de Concepción para el desarrollo de la acuicultura, ¿ya? Acuicultura sustentable, y esos son del orden de 5 millones de dólares, o sea, no es menor. Y hay proyectos FIP, FONDEF, toda la cultura FON, FONDECID, y hay una inversión que tiene que ver con probablemente con los primeros estadios de desarrollo del conocimiento, ¿ya? Y también existen programas para involucrar a la industria, para ir en forma conjunta y compartiendo el riesgo, y eso la verdad que la industria no ha sido muy proactiva, ¿ya? Cuesta muchísimo buscar socios de la industria que permitan hacer desarrollo tecnológico y escalamiento. Pero yo creo que si, imagínense, Alemania tiene 3.6 de su PIB, estamos hablando de un porcentaje donde el presupuesto, el PIB de Alemania no tiene nada que ver con el nuestro, o Noruega, o Japón, o sea, si hay algo que hay que hacer también desde acá, diría yo, es presionar porque haya mayor inversión en ciencia y tecnología, mayor cantidad de dinero para becas, mayor cantidad... Y por una vía aparte, como decimos nosotros. Y por una vía aparte, pero claro, yo creo que estas son dos cosas aparte, o sea, lo que se pueda gastar en investigación hoy día, que viene por otra vía, yo creo que va a apoyar a un proyecto como este, en la medida que los grupos de especialistas y los técnicos puedan hacer desarrollo, resolver los problemas científicos asociados a un emprendimiento como este. Diputados, tiene la palabra. No hay problema. Bueno, sí, un problema. Yo creo que con estas dos exposiciones, presidente, colega, sin duda que estamos frente a todo un nuevo mundo productivo, generador de empleo, de investigación, de agregación de valor, de generación de capital humano, tanto el que va a trabajar en el cultivo, en la extracción, como del capital humano altamente calificado para la industria o para la investigación. La pregunta que yo hago, en términos generales, independientemente de que el gobierno hoy día está preparando la institucionalidad, partiendo por el marco normativo para poder tener efectivamente un programa de repoblamiento de algas, yo hago dos preguntas. La primera, ¿estamos alineados en la experiencia que ya tienen los países asiáticos, como veíamos en la sesión anterior, en que hoy día pasaron de ser extractores a lejos los primerísimos productores de algas bajo cultivo, como Indonesia, como Japón, en primer lugar, de respecto de su tecnología, de su estrategia, de su capacidad instalada de procesamiento? Y lo otro, si lo que estamos escuchando desde la academia hoy día, desde la investigación, desde el patentamiento de tecnologías, tenemos, y más bien es una pregunta para Senapesca, para el Ministerio de Economía,
tenemos por el otro lado el aparato público alineándose con lo que los investigadores nos están mostrando respecto de nuestro potencial en el litoral, porque aquí estamos en un punto de inflexión. Estamos viendo por un lado que los recursos de las pesquerías tradicionales disminuyen, estamos teniendo una cantidad importante de población nacional que está con dificultades en la mantención de sus empleos, de la ocupación territorial del litoral de Chile, de mantener una cultura pegada a ese litoral. Y estamos iniciando un camino que tiene que ver con este tema. Tenemos la institucionalidad alineada con la academia, con las organizaciones sociales, con las organizaciones de pescadores, o todavía es un camino que recién tenemos que empezar a recorrer. Lo pregunto y la dejo abierta porque yo no sé quién me la pueda contestar. Diputada Clemencia Pacheco, tiene la palabra. Un poco la misma línea, porque la experiencia, por ejemplo, de la Universidad de Concepción, que además soy alumna de esa universidad, fui alumna hace mucho tiempo atrás, hace mucho tiempo atrás. Tenía todo un trabajo, y creo que todavía lo mantiene después del terremoto, en Dichato, por ejemplo. Ajá. Entonces, había toda una investigación y un trabajo desde la Facultad de Ciencias Naturales. Exactamente, y oceanografía. Estoy hablando hace 30 años atrás, que se ha mantenido, y ahora yo estoy igual representando a Dichato, pero a lo que voy es que los pescadores generalmente, y ha pasado también con otros proyectos que hacen las universidades, lo que dicen, sí, no vienen, claro, nos dicen, pero en el fondo nosotros queremos también, queremos tener una retribución, y porque necesitamos comer, que un poco lo que pasa, lo que decía usted, profesor, que le piden tantas toneladas de algas, pero no las llegan porque están haciendo otro tipo de actividades, porque tienen ellos que también vivir. Porque estos proyectos que se consiguen en la universidad, que ha existido mucha plata durante mucho tiempo, y que el objetivo al final es tan bajo cuando tú te miras, entonces también es súper frustrante para muchos de los profesores que trabajan en esta área. Entonces, ¿cómo poder lograr tener una institucionalidad? Yo sé que hay nexos con organizaciones, pero los pescadores también hay un tema de confianza, que bien usted también lo decía, porque ha pasado tanto tiempo, se han hecho tantos proyectos que se han insistido en muchos de estos temas, pero que luego no ven el resultado, o el resultado es muy bajo, muy poco. Entonces, nunca llega a concretarse su proyecto productivo, que es lo que hace la universidad con ellos. Entonces, ese fracaso, entonces aquí hay otro tema que nos corresponde a nosotros, que no es un tema no es solo que la universidad haya fallado, no es eso, es cómo hay una política de Estado, hay una mirada en esto de crear, no sé, yo no hablo del IDEPA ahora, pero que va a ayudar pero tiene que haber algo superior, que tenga el Estado chileno una mirada de potenciar esta investigación y en todas las áreas, no solamente mirando hacia el mar, hablo del tema del campo y todo, cómo se acerca el mar y la tierra, en el fondo, para poder hacer esta mirada con una institución desde el Estado para el desarrollo y que traspase más allá del gobierno de turno. Porque si no vamos a tener siempre esta misma conversación y eternamente las universidades van a estar con un desarrollo muy limitado, o sea, van a llegar a un paso y van a quedar trancados. Eso es. Entonces nunca vamos a tener caletas desarrolladas, nunca vamos a tener, aunque el IDEPA tenga mucha plata, puede hacerlo ya, mucha plata, y que se pueda postular a los proyectos, los pescadores, y espero que así sea, y que también con acompañamiento de las universidades que pueden ser en estos convenios con recursos mutuos, qué sé yo, nunca vamos a lograr tener absolutamente nada. Entonces, si eso no se cambia un poco esta cultura o este switch desde la mirada, desde el Estado chileno, no vamos a lograr tener este desarrollo como lo logró China, Japón, todos estos que han tenido mayor desarrollo en su trabajo productivo. Yo le quería preguntar los montos, porque es para hacer un poco esta mirada también, de cómo insistir o pedir de que se tenga una mirada más de Estado frente a esta línea. Gracias. Me parece, totalmente de acuerdo. Mire, y para graficar un tantito más nomás, yo creo que aquí si no lo ponemos como una política de Estado en el sentido no solo de sacar adelante la pesca artesanal, sino que cómo es que no perdemos una porción del mercado. El mercado es de enero a diciembre. Y ustedes se pueden acordar que en tiempos atrás nosotros éramos los más importantes exportadores de locos.
y el recurso loco era muy apreciado y nos tenían aprecio afuera. Y ya lo decía usted que somos conocidos afuera con una buena porción y hemos perdido terreno, porque claro, cuando hubo abundancia mandamos harto. Y en el caso del pelillo, el alga glacilaria, fue uno de los recursos que mandamos mucho para afuera. Y ya somos conocidos, pero hemos ido perdiendo porque el mercado, usted va a la panadería 3, 4 veces y dice, estaba cerrado. Bueno, va a otra. Entonces el mercado nos pega a la desconocida porque somos, es como este vacío que hacemos en el mercado después lo castiga a uno. Entonces, por eso es que es tan importante la diversificación productiva, el cultivo, porque ahí nos va a permitir estar de enero a diciembre. ¿Queréis el domingo? El domingo te enviamos. ¿Queréis para la Pascua te enviamos? O sea, nosotros estar como nos toquen bailar. Entonces, yo creo que es eso, pero hay que hacer esto, que algo decía el diputado yo adelante, que hay que la plataforma de mercado, es decir, si no está, construyámosla, ¿va? Para que por ahí sea el riel por donde transiten nuestros negocios, porque si vamos a plantar y no nos vamos a preocupar de esta plataforma y no nos vamos a preocupar de lo otro, que es cómo le sacamos mejor valor agregado, vamos a seguir haciendo lo que decíamos en la reunión pasada, papel de tonto. Mandamos el cobre, de allá nos mandan el cable, mandamos los árboles, de allá nos mandan los cuadernos. Entonces, yo creo que debemos de empujar, pero también prepararnos para sacarle el mejor valor agregado. Más encima, tiene la palabra, profesor. Yo no conozco, llevo harto tiempo en este negocio de las algas y no en el negocio de las algas, en el negocio de producir algo de conocimiento y en la universidad he aprendido un par de cosas. Primero, no hay peor actor en la cadena productiva que las universidades. Las universidades no hacen negocio, no sirven, generan otros productos. No conozco en los últimos 30 años un proyecto, excepto probablemente el repoblamiento del bosque nativo, ¿verdad?, que es un poco equivalente a lo que se quiere hacer en el litoral. ¿Ah? A lo mejor no funciona, ¿verdad? No sé. Entonces yo creo que no quisiera que se confundiera el rol de la universidad desde el punto de vista productivo y el papel principal que es generación de conocimiento. Nosotros, si bien es cierto, todas las universidades apalancan una cantidad importante de recursos para investigación, creo que los productos no tienen que mirarse en lo productivo directo. Creo que en el acompañamiento sí de este tipo de iniciativas. En ese sentido yo quisiera volver a insistir en que hoy día las capacidades para instalar un proyecto como este están dadas a nivel nacional en distintos puntos, ¿ya? Están en la biología básica, están en la biología productiva, para escalar procesos productivos de producción de biomasa, y está, por otro lado, la transformación y en la innovación y en valor agregado. Entonces, yo creo que el proyecto necesita una vigilancia en el sentido de que realmente, como dice la diputada, ¿verdad?, vaya hacia los pescadores, ¿verdad?, pero que también los pescadores lo inviertan en esa producción de biomasa comprometida y que no también se pierda en el camino, ¿verdad? Entonces, creo que ese nexo es súper importante en el sentido de que haya, no sé, una vigilancia importante, qué especies se van a cultivar, dónde se va a cultivar, cómo se va a vigilar la pérdida de la biodiversidad, probablemente en no cruzar especies. Ya nos pasó con Gracilaria. Gracilaria eran probablemente más de una, con distintos valores de agar, pero en el intertanto en que transportamos pelillo de Puerto Montt a Caldera, de Caldera a Coquimbo, de Coquimbo a Antofagasta, se perdió biodiversidad. Entonces, ese tipo de cosas las universidades las saben hacer, ¿no? Bueno, en el sentido de diversificación, nosotros también se ocupó y se financió hace unos años atrás consorcios para bioenergía, biocombustibles líquidos y gaseosos, que es muy complejo porque el producto final, como es un combustible, es de un valor que no puede ser muy alto, y todo el proceso para generarlo evidentemente es mucho más caro que toda la otra riqueza química que tienen estas algas. Sin embargo, actualmente nosotros hemos conformado un nuevo grupo para generar electricidad, porque la electricidad sí tiene alto valor, y generamos electricidad a partir de las algas, porque como son plantas que convierten la luz del sol y la transforman
En energía química se pueden por 3 vías generar electricidad y almacenarla. Así que este es un grupo muy novedoso que se está trabajando actualmente en la universidad. Estamos en el contexto mundial con los mejores institutos en este nivel de desarrollo, muy incipiente, pero tenemos, al igual que todas las otras cosas nuevas que estamos tratando de innovar, la siguiente pregunta. ¿Tendremos algas suficientes para producir estos nuevos productos? La situación es muy preocupante, incluso para la investigación. En invierno y en otoño no tenemos algas para poder trabajar y hacer la experiencia o los productos. Por lo menos en nuestra región de aquí hacia el sur, ¿ya? Y algunas especies en específico. Con respecto al proyecto de ley de bonificación, yo partí de la siguiente problema basal. Primero, que los pescadores se ven impulsados en explotar primero lo mejor del stock que tienen presente, o sea, sacar el mejor producto para poderlo vender, lógicamente. En segundo, los pescadores ven la necesidad de aumentar el esfuerzo y la inversión en operación, lo que produce en un largo plazo una disipación de la renta en la pesquería. Tercero, los pescadores se ven obligados a apropiarse individualmente en la mayor cantidad posible de los recursos de libre acceso, sobre todo eso, y de ahí donde falla también la fiscalización con respecto a lo que se desembarca claramente. Y en cuarto lugar, los pescadores no ven las ventajas en poner esfuerzos para el establecimiento de planes de optimización de la explotación de estos recursos. En su momento, las áreas de manejo de explotación de recursos bentónicos es una buena idea y constituyó un avance en el país. Los objetivos eran bien claros, conservación de los recursos, sustentabilidad de la actividad, mantención de los bancos naturales, mantener o incrementar la productividad de importancia comercial, incrementar el conocimiento del ecosistema, que además donde estaban incluidos estos recursos, y incentivar y promover el manejo participativo. Pero las áreas de manejo y explotación de estos recursos ¿son una realidad? Esa es una gran pregunta. Por lo menos lo que yo veo en la región del Biobío no es así. Y las algas en particular, mucho menos, ¿ya? Y si además consideramos los interesantes desafíos que nos plantea una institución gubernamental que es ProChile, que vende nuestros productos en el exterior. Esto es lo que nos dice ProChile. Conocer más el mercado extranjero. Pues una pregunta. Sí, claro. Disculpe, mire, porque usted dice que será de realidad la anterior. ¿Las áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos son reales? Y en las algas en Que particular. funcionen como áreas de manejo. A ver, explíqueme eso. Porque yo conozco áreas de manejo y he comido rico en lo corto el último tiempo. Pero Cuénteme, particularmente en algas no. Ah, ya. Eso era la pregunta. Porque el tema de algas, ¿no? Claro, sí, que el molusco, la viticultura ha tenido... Lo que pasa, que como área de manejo, que tengan plantadas algas en un área de manejo, no. Pero sí hay muchas algas que se retiran, que están en estas áreas libres, no en áreas de manejo. No, pues si eso está mal. Ese no es el punto. Ya, no, que me confundí yo, por eso quería tener la claridad, porque la afirmación me pareció... Bueno, disculpe un tantito, profesor. No, sí está bien, pero que no fue claro. Sí. Estamos ahí llegando al tiempo, así que por favor. Una de las miradas que me gustaría tuviera la propuesta es una visión regional. Porque las realidades en estas 4.000 kilómetros de costa son distintas, ¿ya? Totalmente de acuerdo. En el norte las áreas de manejo funcionan, yo diría, de mediano a bueno, ¿ya? Hay experiencias muy interesantes en áreas de manejo, como también hay algunas áreas de manejo, por ejemplo, en la sexta región, que están absolutamente abandonadas. Totalmente de acuerdo con usted, hemos dicho aquí... Eso yo creo que es importante considerar las realidades, la costa de la séptima a la novena, con las comunidades mapuche, que tienen una forma distinta, hay que aprender del manejo del cochayuyo. La forma como la gente de la sexta y la séptima y parte de la octava manejan la costa, que es distinto al área de manejo, con el tema del cochayuyo, es súper interesante y tenemos muchísimo que aprender ahí. Ahí hay formas de cultivo. Y obviamente lo que pasa al sur de los 40, 42, en la zona de fiordo, es absolutamente distinto a lo que ocurre más arriba. Entonces la distribución de esas áreas quietas para desarrollo de la acuicultura, por algo los salmones están allá y no están en el norte, pero las oportunidades de los 40 hacia arriba, ¿verdad? Tienen que ver con esta sumatoria de estas 24.000 hectáreas que están disponibles con pescadores y con organizaciones, yo diría, bastante empoderadas para desarrollar lo que ustedes están proponiendo. Precisamente hemos dicho que hemos hecho política para un país cuadrado. La verdad es que no somos eso, somos un país largo, así que totalmente de acuerdo con usted, diputado Juan Morano.
Yo quisiera pedir que pueda, o sea, inmediatamente. a mí he aprendido un montón hoy día. Yo quisiera que pudiera terminar las exposiciones. Entiendo que faltan 2 temas más, por lo que usted mencionó de lo que había preparado, y para poderlos ver, y después seguimos con preguntas. Tenemos unos minutos ahí con algo que estaba pendiente. Sí, pero es que un tema pendiente acá con el... ¿Sí? ¿Continúo? Sí, por supuesto. Ya, bueno, el proyecto de ley que busca bonificar el repoblamiento y cultivo de algas es una muy buena idea, pero hay que aclarar, detallar y definir desde mi punto de vista algunos aspectos. Con respecto al primer artículo, destaco que está destinado a beneficiar empresas de menor tamaño que califiquen como micro o pequeña empresa. Yo planteo las siguientes preguntas, si estas dan alguna luz, si se puede corregir. ¿Qué sucede con las personas naturales no formalizadas como empresas que realizan actividades extractivas o recolección de orillas? Segundo, No, pero sigamos. la mayoría de los recolectores o buzos a veces no están formalizados como empresas, ¿ya? Y hacen recolección de algas. Las empresas intermediarias y exportadoras no todas tienen concesiones, ni mucho menos cultivan algas. En este mismo punto, artículo 1, yo también me pregunto qué sucede con las organizaciones de pescadores artesanales legalmente constituidas, que no constituyen empresas, pero son asociaciones, federaciones, sindicatos. Entonces, e incluye la asociaciones indígenas. Yo estuve en un encuentro de algueros en Tirúa a principios de este año, justamente contienen otras formas, artes de pesca, tienen otras artes culturales de protección. Entonces, hay temas ahí, pero no es la figura de la pequeña o mediana empresa que aparece en este primer artículo indicado. En el artículo 3 el objetivo de la ley, destaco en rojo que excluyen del beneficio de bonificación de que trata esta ley las actividades que realicen con especies exóticas o con aquellas que resulten de procedimientos de hibridación o con organismos genéticamente modificados, aun cuando hayan sido expresamente autorizadas conforme a la normativa vigente. Entonces mis comentarios son los siguientes. Es muy pertinente la restricción con especies exóticas, que trabajemos solamente con las nativas, pero ¿por qué la restricción a las especies mejoradas genéticamente o modificadas genéticamente? Y si estas están autorizadas, ¿por qué no? Si estas especies no son para consumo humano, porque quizás existe una reticencia para el consumo humano, de las que especies modificadas genéticamente pudieran producir, que no está claro ni comprobado, alguna enfermedad. Por ejemplo, si fuese para aumentar el rendimiento de los alginatos, ¿por qué no podemos ocupar esta bonificación para esas especies mejoradas genéticamente, que tengan mayor resistencia, que produzcan mayor productividad en biomasa? Va a generar mayores ventas, utilidad, y entonces generaremos riqueza y nuevos polos de desarrollo en zonas costeras. El artículo 4 sobre los beneficiarios identifica a titular de área de manejo y explotación de recursos, otro titular de concesión de acuicultura o pescadores artesanales sometidos a un plan de manejo de algas. Mis preguntas o comentarios son: ¿los actuales protagonistas de la masiva recolección de recursos algales están identificados y definidos en este grupo de beneficiarios? Creo que no. ¿Estos protagonistas tienen estas cualidades descritas en este artículo? Yo creo que no. No están ahí descritos los que realmente están sacando las algas. Disculpa. El B. Titular de concesión de acuicultura. ¿Sí? ¿Eso incluye a las salmonicultores? Todos los que tienen concesiones de acuicultura. Sí, que son pequeñas empresas. ¿Incluye a los pescadores artesanales que estamos hablando de que tienen? No. Concesión. Sí, que son empresas. No. Entonces ahí hay un tema que no está, creo que no está... Pero si la ley parte diciendo que tiene que ser empresa. En el artículo 5, los procedimientos para acceder a la bonificación. La bonificación se obtendrá habiendo postulado en forma previa un programa o concurso público conforme a los artículos siguientes. O que el sector del área sometido a un plan de manejo tampoco se financiarían más de 3 repoblamientos del mismo sector de un área de manejo y de explotación de recursos bentónicos. Esto significa que se financiarían por concursos de proyectos para acceder finalmente a esta bonificación. Eso tampoco está claro. ¿Existe alguna diferencia entre los términos de área sometida a un plan de manejo y área de manejo y explotación de recursos? Parecieran como que fueran cosas distintas o no se hace, si efectivamente son cosas diferentes, no está claro. Con respecto al artículo 6, programas y concursos. La subsecretaría podrá elaborar anualmente programas y o concursos de bonificación de actividades de repoblamiento o de cultivo de algas. Mis comentarios son: ¿existirá varios programas y concursos o solo un programa con varios concursos en el tiempo?
¿Será un programa con concursos de bonificación con financiamiento completo o cofinanciamiento? Si fuese de cofinanciamiento, ¿cómo se controlará y certificará el cofinanciamiento en relación a aportes de terceros y de los mismos beneficiarios? Con respecto a los programas y concursos de bonificación, el reglamento establecerá los requisitos, criterios, etcétera, etcétera. ¿Este reglamento es equivalente a las bases administrativas y técnicas de los concursos o es otra cosa? Artículo 7. Certificado de bonificación. Sin perjuicio de lo anterior, serán compatibles con aquellas otorgadas por otras instituciones tendientes a suplementar el monto no cubierto según defina el reglamento. Esto implica cofinanciamiento, claramente, creo. Es necesario detallar entonces con anterioridad que estos tipos de concursos van a ser de cofinanciamiento, porque así como está descrito al comienzo no se sabe bien y de repente uno puede interpretar de que efectivamente es de cofinanciamiento. Artículo 8, sobre la certificación de la ejecución. Dicha acreditación se realizará mediante el informe emitido por un certificador, inscrito en el registro al que se refiere en el artículo 14. ¿Cuáles serán los criterios para la selección y registro de los certificadores? Formación profesional, experiencia profesional, capacidades o competencias. Con respecto a los indicadores de los impactos positivos en la recuperación de la cobertura algal en las zonas de intervención. Aquí mi comentario es bien claro y tiene mucho que ver con lo que ha dicho el profesor Vázquez. Estos indicadores deben considerar diferencias en los tiempos para el logro de los impactos en función de las historias de vida o ciclo de vida de las especies. Es decir, depende de qué especie se está repoblando. No va a ser lo mismo una especie o si estamos en las regiones del norte, del centro, del sur, los mismos tiempos. O sea, en eso debiera ser flexible, pero también debiera estar claro que depende de la región y depende de la especie para estimar los indicadores de logro. Con respecto al grupo de expertos asesor, este deberá recomendar los indicadores de los impactos positivos en la recuperación de la cobertura algal. La pregunta es, ¿los asesores solo recomendarán? ¿Quién va a determinar y dictar finalmente las indicaciones? Estos asesores tienen que tener título profesional de al menos 8 semestres, duración y especialidad en ciencias del mar y también tienen que contar con muchas publicaciones científicas. En esos dos puntos yo creo que idealmente, además de tener una formación profesional, debieran tener una formación de posgrado, porque evidentemente tiene temas especializados en algunas áreas. Y por otro lado, yo creo que no tan solo es importante las publicaciones científicas o lo que se hace en la academia, también sería bueno que el grupo de expertos tenga vinculación con el medio, tenga experiencia en proyectos de investigación aplicada, tenga patente, tenga vinculación con los pescadores artesanales en actividades de difusión o de capacitación, tenga experiencia de vinculación con la empresa del rubro y experiencia en la gestión de administración. Creo que solamente, como está puesto ahí, que es publicaciones easy en algas, es muy específico y no es necesario para el perfil de expertos que se necesita. Con respecto a acreditar que no existe conflictos de intereses en su función en el ámbito de este grupo, habría que detallar y definir cuáles son las condiciones o situaciones excluyentes para que estos asesores no participen de este grupo asesor. Con respecto a los integrantes del grupo, se dice que no van a recibir remuneración, pero las cosas voluntarias se hacen cuando uno tiene tiempo, no cuando efectivamente existe una responsabilidad y una obligación de hacerla. Por lo tanto, no va a funcionar bien. Yo claramente indico que tiene que haber un incentivo por reunión y también que se asuma el costo de pasaje viático para el... Vamos a solicitar una prórroga de tiempo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo? Hay una comisión. 5 minutos. Hay una comisión. 5 minutos más. 5 minutos. Estamos terminando. Ya, acordado. Calificación del proyecto técnico ejecutado. En caso de inconsistencia o vacío, van a repetir inspecciones complementarias. ¿Quiénes van a hacer esas inspecciones complementarias? Y por último, el pago de la bonificación. Una vez aprobado la resolución en la subsecretaría, los resultados del proyecto técnico ejecutado y contratado, estos impactos positivos, se va a pagar el beneficio. Si el pago de la bonificación es una vez aprobados los resultados, lo que no está claro, entonces, ¿por qué se llama concurso? ¿Sabes qué va a tener que ser? Disculpe, presidente. Mira. Solo yo me gustaría que pudiera venir la próxima semana, si así los temas bien, pero solo recordarle que esto no es un proyecto de aquicultura para peces,
es para la pesca artesanal de algas, solamente eso. Claro. Sí, diputada, tu micrófono. Ahí sí. En ese mismo sentido, valorando cierto la exposición aquí de los profesores y agradeciendo, nos ha servido muchísimo. Mi consulta es, vamos a tener la posibilidad de escuchar a los actores principales en este sentido, que son los pescadores artesanales, porque aquí vemos, hemos visto algún cultivo de alga, pero quedan muchas fuera, que por ejemplo de realidades que hay en mi zona, por un lado, por el otro tenemos que ver el tema de las concesiones, que hay pendiente de entrega, un montón de concesiones que tienen que ver principalmente con los pescadores artesanales, que no se les ha entregado. Entonces, y por la experiencia verdadera que tienen ellos, y la más certera es que necesitamos escucharlo. Y mi consulta es, tenemos invitados a pescadores, podemos viajar a las zonas, presidente, a escuchar a los pescadores artesanales con respecto a esta ley, que sería muy importante hacerlo. Eso, presidente. Por supuesto que sí. Precisamente acordamos en que la CONAPAS va seguramente dentro de esos mismos temas que nos trae el tema de algas. El 12 de noviembre viene CONAPAS, pero de todas maneras, diputada, está la posibilidad abierta para que la gente de las regiones venga, y nosotros tenemos que tomar algún acuerdo más adelante, como es que nos vamos a desplazar. Quiero... Diputado. Sí, muy chiquitito. Yo reiterar los agradecimientos, creo que ha sido una interesante jornada, las inquietudes que te han visto, muchas me han surgido a mí leyendo el documento, pero decir que si se trata de una bonificación, a mí me parece que entregarse a las pescadores artesanales, que son modestos y pequeños, después de terminado el proyecto, no tiene ningún sentido. Quiero dejar por lo menos ese punto dicho. Ya. Y segundo, que entre los que invitemos a los beneficiarios, como que se dice, o sea, empresas de pescadores artesanales, no a pescadores ni a sindicatos, son empresas. Gracias. Diputado Iván Flores, lo más. Presidente, muy breve. Creo que estamos en presencia de uno de los temas tal vez más importantes que pudiéramos tratar en esta comisión. Recuerdo perfectamente lo que ocurrió hace un par de décadas atrás con los salmones. Los salmones se pescaban en los ríos, la trucha salmonidia, de tanto en tanto. Hoy día estamos entre el primero, segundo y tercero productor de salmón en el mundo. Tenemos condiciones para cultivar, y a diferencia de los salmones, que es lejos el rubro que más genera en términos de ingresos al país, a diferencia de los salmones, esta es una actividad que pueden desarrollar perfectamente organizaciones de pescadores y ser agregadas en valor con la pequeña y la mediana industria. Por lo tanto, yo creo, presidente, que esto merece nuestra mayor atención, porque hoy día tenemos un esfuerzo del gobierno por presentar un proyecto de repoblamiento de algas, tenemos información desde las universidades y los centros de investigación, tenemos que escuchar a las organizaciones sociales a ver qué están dispuestos y ver qué es lo que colisiona, porque también están colisionando las concesiones, están colisionando la ley Lafkencha, en fin, para que podamos encontrar una solución a algo que en el litoral nos puede hacer cambiar la vida a la gente que vive. Gracias, presidente. Tenemos escasos segundos, pero no queremos dejar pasar la posibilidad. Diputado Ulloa, ¿tiene algo que decirnos? Muchas gracias, presidente. Muy breve. Primero, agradecer a nuestros invitados, a ambos doctores. Sinceramente, un aporte muy bueno. Solo decir, presidente, que los sectores de la pesca artesanal, particular de la octava y otras, nos hicieron sentir hace un par de semanas atrás los tremendos problemas que han existido con la certificación. Yo quiero decir, presidente, que hay que reconocer que se han hecho algunas reuniones entre Senapesca y las organizaciones. Sin embargo, claramente hoy día el Servicio Nacional de Pesca ya tiene claro que hay problemas enormes desde el punto de vista práctico y administrativo respecto a la certificación. Ha habido mal cobro por la empresa Intertec de especies pelágicas como el mote, pampanito, jibia, y la verdad es que debiera devolver el dinero a Intertec. Sin embargo, nada de eso está claro. Se darán facilidades de pago a los armadores, pero tampoco está claro. Se tienen que eliminar cobros excesivos como el sobretiempo, horario nocturno y otros inventos que se habían hecho. Falta que el Senapesca se haga cargo del tema de las especies, y yo, presidente, solo quiero decir que tengo una serie de antecedentes aquí que me gustaría dejarlos entregados para que se oficie formalmente, porque efectivamente la situación es y sigue siendo compleja para los artesanales en esta materia. Gracias, presidente. Presidente, la ley de pesca hay que modificar eso. Muchos votamos en contra de eso que nos propusieron. Por supuesto, es tarea que nos viene. Agradecer a los profesores, disculpen el apuro, pero les agradecemos mucho la exposición. Cumpliéndose el tiempo, se levanta.